o sea, en la reforma judicial, veremos qué nos dice Laura, desgasta al presidente. Tiene efectos en el hoy y esa es la gran diferencia. Arrancamos Terapia de Noticias. Laura Serra, ¿cómo viene la reforma judicial? Pero qué buena pregunta, Pancho. ¿Cómo viene la reforma judicial? Pues bien, vos sabés que arrancó el debate la semana pasada en el Senado de la Nación, con exposiciones de especialistas y el firme rechazo de Juntos por el Cambio, tal como está planteado hoy el proyecto. De hecho, la semana pasada los equipos técnicos de Juntos por el Cambio hicieron un documento donde plantearon una a una las objeciones al proyecto de ley. El oficialismo en el Senado, vos sabés bien, Pancho, tiene una comodísima mayoría. Podrían sacarlo a libro cerrado mañana si quisieran. No lo hacen, ¿por qué? Porque saben que el trámite en diputados va a ser mucho más complicado. O sea que una cosa podría complicar la otra, digamos. Claro, porque si vos me sacas el proyecto a libro cerrado en el Senado, ya diputado se te planta con mucha mayor virulencia en contra del proyecto de ley, con lo cual, digamos, te tirás un tiro al pie, concretamente. Tienen que mostrar afán de discutir. Cierta apertura. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cristina Kirchner, lejos de haber creado un clima de diálogo en el Senado, ha hecho todo lo contrario. Ha tensado la cuerda. ¿Y qué pasa entonces en Juntos por el Cambio? No le creen, no confían en ella. Entonces cuando aparecen los voceros oficialistas diciendo queremos el diálogo, discutamos y negociemos modificaciones al proyecto de ley, como publicamos hoy en el diario, charlemos, veamos cómo se puede enriquecer el proyecto de ley, como dice el jefe de gabinete Santiago Cafiero, ¿qué responden Juntos por el Cambio? A mí me ninguneaste todo el semestre. Cristina Kirchner se encargó de tratarnos mal en el Senado de la Nación y ahora venís a pedirnos diálogo. Dame un segundito, te vamos a arreglar el micrófono porque tenemos alguna dificultad ahí, pero quiero saber cómo está en la justicia este proyecto. Bueno, la Corte está toda en contra, ¿no? Sigue sumando objeciones, Pancho. La justicia sigue diciendo, guarda que acá lo que ustedes aprueben, nosotros, si vemos que hay violaciones de la Constitución, vamos a ir y vamos a pedirle a la Corte que lo declare inconstitucional. Sin más, hoy se conocieron dos declaraciones de otros dos sectores de la justicia que no se habían pronunciado. Uno es la Junta de Presidentes de Tribunales Orales en lo Criminal. Se reunieron y dijeron, se están aprobando o están discutiendo algunos aspectos de este proyecto que van a ser objeto de cuestionamientos judiciales. Ya lo pusieron por escrito. ¿Cuál es el principal cuestionamiento que están haciendo los jueces de tribunal oral? Que ellos van a desaparecer. Y dicen, nosotros tenemos garantizado la intangibilidad de nuestros cargos. Y el proyecto nada dice de nuestra continuidad. O sea que ¿Vos vislumbrás un choque ahí, tipo el que fue la democratización de la justicia? Sí, yo creo que va por ese camino. Lo que pasa es que antes pueden pasar cosas. A ver, Laura decía, este discurso de diálogo, vamos a tratar de reformarlo, que está impulsando el gobierno. Este discurso tiene cabida dentro de la oposición. Por lo que dice Laura, no tiene mucha cabida. Los jueces están esperanzados. Creen que los van a escuchar y creen que puede haber algún tipo de modificación o de precisiones. Mañana en el Senado, por ejemplo, hay previstas exposiciones de Carlos Rívolo, el presidente de la Asociación de Fiscales, Estela Maris Martínez, que es la defensora general de la Nación, Alejandro Fargosi, un ex consejero de la magistratura que siempre estuvo muy crítico con el kirchnerismo. Va a declarar, a exponer también constitucionalistas que están en contra del proyecto. Va a hablar, y atención con esto, Rizo, que fue dos veces presidente Jorge Rizo, dos veces presidente del Colegio de Abogados, el Público de Abogados de la Capital Federal. Jorge Rizo publicó un artículo esta semana donde criticó el proyecto e hizo propuestas. ¿Sabías quién lo retuiteó? Y dijo, muy atinado lo del doctor Rizo. Importante los retuiteos, ¿no? ¿Quién lo retuiteó? Alejandro Rúa. El abogado de... Uno de los abogados de Cristina en una de las causas. Digo, guarda, por ahí hay voluntad. Bueno, ¿y qué es, Laura, entonces lo que rechaza la oposición, básicamente? No, lo que la oposición está rechazando, y seguramente Hernán acá me va a poder dar una mano para poder explicarlo mejor, pero lo cierto tiene que ver con
uno de los puntos medulares del proyecto, que tiene que ver con la creación de 23 nuevos juzgados con esta unificación del criminal federal con el penal económico. Crear 23 nuevos cargos es lo que de alguna manera cuestiona más la oposición, sobre todo porque pretende el oficialismo ocupar esas vacantes con jueces subrogantes. Yo creo que ahí está la médula del proyecto. La oposición cuestiona no solamente que se aumente a 43 la cantidad de nuevos juzgados en Comodoro Pi, sino que ellos estén ocupados por jueces interinos que van a durar 1 año y medio y que muy posiblemente sean afines al gobierno de turno, al gobierno de Alberto Fernández o de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, ahí es donde están poniendo principalmente la lupa. Otros aspectos no los objetan tanto, como por ejemplo el traspaso de las competencias federales, sobre todo el penal, a la capital federal. Eso no lo objetan tanto, pero sí la cuestión de crear 23 nuevos juzgados. Esa es la principal. Exactamente, Vos sabés, hacia ahí Pancho, apuntan. que eso es justamente el meollo. Hoy hubo una declaración de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal. Los académicos dijeron, el cuestionamiento de los jueces federales es que no son imparciales. Dice, tenemos 12, vamos a nombrar 23 más 23, 46. Dice, vamos a multiplicar el problema. El otro cosa que dijeron los académicos es, los jueces van a ser subrogantes. Los jueces subrogantes son más proclives a ser presionados, porque son provisorios. Exacto. Te hago así y te corro, dicen. Entonces, esto es un problema. Y ojo, porque en la discusión de cómo se van a elegir estos subrogantes y cuánto van a durar, ahí están puestas todas las objeciones. El que se metió, el que se metió mucho en el debate fue el titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Kraus, que criticó a los jueces federales y dijo, en Comodoro Pi tirás una banana y no llega al piso, diciendo que son todos gorilas. Déjenme darle la... Durísimo Félix Kraus contra los jueces federales. Déjenme darle la bienvenida al doctor Campagnoli, lo queremos saludar. Doctor, ¿qué tal? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias a ustedes. ¿Cómo ve usted la reforma, el proyecto? Bueno, a ver, estoy un poco recogiendo lo que están diciendo ahí ustedes, totalmente de acuerdo. Esto no solo multiplica el problema, sino que lo multiplica por 4. Me parece además que es un pésimo momento por el tema económico, de cómo está la economía de nuestro país, para lanzar un proyecto que contempla por lo menos la designación de casi 400 cargos de magistrados entre fiscales y jueces a lo largo de todo el país. Tampoco se entiende muy bien el número de 46 jueces para Capital Federal, en base a qué cuenta es, o sea, cuál fue el estudio que dice que, como se dijo, si 12 jueces son poco creíbles, ¿por qué lo van a hacer 46? ¿Por qué dice que cuadruplica el problema? ¿Porque intrínsecamente hay algo malo ahí? Claro que sí, porque es lo que estoy diciendo. Si 12 jueces son cuestionados, ¿no?, por la opinión pública, por el periodismo, por el propio oficialismo, están diciendo que los 12 jueces no son creíbles. Van a poner 46, o sea, lo están multiplicando casi por 4 al mismo problema, porque no se entiende por qué 46 sino 20 u 80. A mí la parte que me preocupa mucho de la reforma, porque me parece una embestida contra la justicia independiente, es lo que ocurre con la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y correccional y con todos los jueces que dependen de ella, que son los jueces nacionales de instrucción criminal y que son los jueces también, en otro orden, los tribunales orales criminales. Ahí hay una masa crítica de jueces probados en el terreno que diariamente dictan sus fallos, las prisiones preventivas o los sobreseimientos que tengan que dictar, que atienden las apelaciones. Aún en pandemia hemos hecho, porque yo trabajo en ese fuero, un trabajo igual que cuando no está la pandemia, ayornándonos al uso del barbijo, a poner una mampara en la mesa de entradas, al aislamiento y a todo lo que va. Hay números muy interesantes que demuestran que la justicia, llamada justicia ordinaria, ha trabajado fenomenalmente durante la pandemia, y es una justicia que, para los que la conocen, es una justicia que tiene 100 años de fallos judiciales, que tiene un montón de jueces honestos, que tienen su nombre, su apellido, su prestigio, su trayectoria, y que
tiende a desaparecer. En esta reforma parecería que de un día para el otro estos tribunales, algunos de ellos de más de 100 años, de la noche a la mañana van languideciendo hasta que mueren. Y la verdad que no aprovechar ese material humano tan interesante es un despropósito. ¿Y por qué digo? Porque no sé si ustedes han visto la acordada que sacó justamente la Cámara Nacional. Claro, la semana pasada, sí. Bueno, ahí no solo está diciendo que esto podría ser inconstitucional, esto de trasladar jueces de lo nacional a lo local, sino que también está señalando y dando algunas propuestas que se enmarcan en aquello que yo trabajé en su momento en el año 2003-2004 junto con el doctor Cuantín, con el doctor Rodríguez Varela, que éramos colaboradores del doctor Vélez. Ese proyecto en el que trabajamos tenía esa aspiración de, por un lado, frente a la inminencia de que muchos delitos pasan a la justicia local, por la nueva Constitución, federalizar algunos delitos, como por ejemplo todos aquellos que tuviesen arma, o por ejemplo todos aquellos delitos en los cuales participe una banda, una organización delictiva. Y también tenía una proyección geográfica hacia lo que ahora se llama el AMBA y el Gran Rosario. Toda esa idea, que era un poco el origen de ese proyecto, está siendo dejada de lado y está siendo desaprovechada justamente en momentos en que el crimen azota a la ciudadanía y está todo el mundo preocupado que no puede salir a la calle o que no puede vivir si no tiene una reja en la ventana, en la puerta de su casa. Me parece que realmente es darle la espalda a un montón de gente súper experimentada, probada en el terreno, de apolítica totalmente, que son en general, hasta donde yo veo, lo que yo conozco, son todos jueces sumamente independientes, imparciales, que no participan de ninguna de estas cuestiones partidarias, y realmente es dejado de lado como para que poco a poco vaya muriendo, y en vez de esto, que sería un proyecto a costo cero, que yo creo que es el verdadero espíritu del proyecto original del doctor Vélez, que es costo cero, porque no le sale nada a los argentinos, porque los jueces nacionales en lo criminal de instrucción son jueces penales, nacionales, con acuerdo del Senado, con las mismas características y las mismas requisitos para ser juez que un juez federal de Comodoro Pi. Doctor Compagnoli, quería preguntarle... Sí. Vamos a nombrar a 23 subrogantes, que quién sabe Dios de dónde va a optar el gobierno de turno para seleccionar a un juez subrogante que, como ustedes mismos dijeron, tiene una gran fragilidad en cuanto a la autonomía y la independencia, por el carácter mismo de la subrogancia. Sí, perdón. Justamente le quería preguntar sobre eso, porque la creación de estos nuevos juzgados, de alguna manera también va de bruces con el sistema acusatorio que se está instrumentando en el país, en el norte del país, y que según el proyecto de ley debiera instrumentarse por lo menos en la capital federal en no más de 2 años, con lo cual eso también cuestiona a la oposición, ¿no? ¿Cómo se crean o por qué se crean 23 nuevos juzgados cuando vamos a ir hasta un sistema acusatorio donde el fiscal va a tener toda la carga de trabajo, ¿no? ¿Usted cómo lo explica? Bueno, no tiene ninguna explicación el proyecto. A ver, el Código Federal nuevo ya está en vigencia, algunos de los artículos ya lo aplicamos en Capital Federal, en su totalidad se ha empezado a implementar en el norte, está funcionando, es un código acusatorio, por lo cual los jueces pasan a tener un rol de juez de garantía, por llamarlo de alguna manera, y el rol principal lo tiene el Ministerio Público Fiscal, que es el encargado de ejercer la acción penal. Realmente parecería muy extraño, por un lado, suscribir o darle mayor potencia a este código nuevo, a este código federal nuevo, y crear tantos juzgados. Es como que no tiene sentido, porque también vemos que en el interior vuelve esta cuestión espejo, reflejo de juzgado 1, fiscalía 1, juzgado 2, fiscalía 2, lo cual es un contrasentido con este nuevo código que es totalmente distinto a lo que venimos viendo. Doctor. Y además hay otra cuestión. Lo que la gente quiere, para mí, desde mi punto de vista, la ciudadanía, la sociedad, está pidiendo una justicia más eficaz, no más jueces de la misma manera, parecidos a los que ya están. Está pidiendo una justicia que dé respuestas, está preocupada por la inseguridad y está preocupada, esta es una lectura que yo doy, de
lo largo que son los procesos. Un procedimiento para que quede firme una condena, pasan años y la gente no entiende eso. Y en lugar de aplicar una reforma en ese sentido, de que haya unos plazos que realmente se cumplan, que realmente, si yo tengo un día para participar en la indagatoria de un sospechoso o para contestar una excarcelación o para tramitar un habeas corpus, que las instancias superiores no puedan estar meses, años, sin decir si hacen lugar a un recurso de extraordinario de un ex vicepresidente de la Nación que fue condenado por defraudar en millones de pesos al país. Estas son las cuestiones que indignan a la gente y que parecería que este proyecto no está contemplando de ninguna manera. Sin embargo, en lugar de prestar atención a este reclamo de la gente de justicia, sentencian a muerte a un fuero que yo creo da respuestas diariamente a todo lo que es el crimen en Capital Federal y que con esto de que va a ir perdiendo competencias a lo largo del tiempo, se desperdicia un material humano muy interesante que podría dar muchas respuestas a los cuestionamientos que hace la ciudadanía hoy en día. ¿Y qué cree que pasó, doctor, con el proyecto que usted decía que era el proyecto original, el proyecto Vélez, que derivó en esto? ¿Qué creo que pasó? Bueno, la verdad que no sé qué ocurrió, porque incluso en algún medio periodístico se me vinculaba a mí como que había estado trabajando con el doctor Vélez en esta cuestión y la verdad que yo no tuve nada que ver. Sí trabajé en el año 2003-2004. ¿No se volvió a cruzar? ¿No le preguntó? No, para nada. Pero creo que lo que ocurrió o lo que debe haber ocurrido es justamente que triunfó un proyecto del doctor Beraldi, a quien justamente además lo ponen como si fuese necesario, porque la verdad que necesario no es, lo ponen al frente de esta llamada Comisión Beraldi, Comisión de Notables, que también es un mensaje que se enmarca claramente en un ataque a la justicia independiente, porque poner justamente al defensor de la expresidente al frente de una comisión que puede llegar a reformar la Corte, que le va a decir al presidente lo malo o lo bien que trabajan los fiscales o lo malo o bien que trabajan los jueces, realmente es decirle, es un mensaje para los jueces que hoy están juzgando a la expresidente de mirar lo que va a pasar con la sentencia que haga, sea linda, fea, buena o mala. Realmente me parece que esto se enmarca en un ataque hacia la justicia independiente que... Ahora, no es vinculante, ¿no?, la presencia de Beraldi y la comisión. No es vinculante. En principio, claramente que no es vinculante, pero claramente que es un mensaje para los que hoy están juzgando a la principal clienta del doctor Beraldi. Y yo creo que la justicia, me parece a mí, perdón si me extiendo, ustedes me cortan cuando les parezca, yo creo que la justicia está pagando, la justicia independiente, un precio bastante alto, desde que en años anteriores, luego de levantado el cepo judicial del anterior gobierno kirchnerista, empezó a ponerse de pie y a dar algunas respuestas gracias a la criticada o aplaudida, depende quién, ley del arrepentido, que permitió destrabar un montón de investigaciones que ya se habían iniciado años anteriores. Ahora, Campagnoli, sí. Recién hablaba usted de su desempeño junto a Vélez, los centauros, me acuerdo, con Quantín en la gestión de Néstor Kirchner, y parecería como que estuviera predestinado Vélez a que no poder implementar la reforma que quiere, porque en esa oportunidad hubo una resistencia de la corporación de Comodoro Pi y del propio Jaime Estiuso. Claro, bueno, sí. Realmente la reforma judicial o de esta parte de la justicia era parte de un proyecto más ambicioso, que era un plan de seguridad integral, que tenía como objetivo mejorar el funcionamiento de los servicios de inteligencia y de la Policía Federal y de la justicia en general. También se hablaba de llevar todas las fiscalías descentralizadas a los barrios donde yo trabajo en una fiscalía descentralizada en Saavedra. Sí, era un proyecto muy ambicioso que se formó una cola muy grande de gente que nos empezó a odiar, que les pareció que se tocaban, esto es una apreciación mía, ¿no? Que igual la decisión fue de Néstor Kirchner, ¿no? Digo porque parecería que Vélez peca un poco de ingenuidad. Le fue mal con Néstor y ahora le va mal con Cristina.
Bueno, yo tengo un alto concepto del doctor Vélez. Para mí es un hombre que pone adelante su amor por el país, su amor por la democracia, y en principio el doctor Kirchner aprobó el plan este. Este plan fue anunciado en el Salón Blanco, y caminaba todo muy bien hasta que empezó el ataque desde el ataque subterráneo, esto que llaman algunos el sotogobierno, y bueno, y así no fue, nos tuvimos que ir, Doctor, y el proyecto quedó nada. Doctor, ¿le puedo mostrar la declaración de hoy del titular de la Oficina Anticorrupción? Sí, no la veo, pero la A ver, escucho. no, a ver. para que la escuche, a ver, ¿la tenés? Digo, en 12 jurados elegidos con un método como que tiene nuestra provincia, digamos, que garanticen la representación social, hay muchas mayores chances de que estén representadas las distintas miradas, ideologías, sensibilidades, tradiciones que componen nuestra comunidad, que aquellos que componen la comunidad de Comodoro Pi, donde tiras una banana y no toca el piso, ¿no? Tirás una banana y no toca el piso. Bueno, claramente el doctor Kraus se ha referido a sus colegas, o ex colegas federales, como que son gorilas, no sé. Realmente yo no lo sé, corre por cuenta del doctor Kraus, de Félix Kraus. Pero bueno, me parece que esto de todo el tiempo estar poniendo la política en lo que tiene que ser una justicia independiente es una mirada que nos lleva a este tipo de fracasos. Doctor Campagnoli, recién usted hablaba sobre la comisión Meraldi, o sobre la incorporación del doctor Carlos Meraldi en la comisión que asesora al presidente. La coalición cívica denunció al presidente por abuso de poder, justamente por haber nombrado a Meraldi y al doctor León Arlanian, defensor de Echegaray, en esa comisión. Ayer, esta mañana, la doctora Silvina Martínez lo denunció al propio Meraldi por prevaricato. Es decir, ya tienen denuncias judiciales por su incorporación en la comisión. ¿Usted coincide que se está violando algunas leyes, o la ley de ética pública, o hay abuso de poder al incorporar a un abogado que tiene intereses en la Corte Suprema para asesorar en la reforma de esa Corte? A ver, yo no lo sé, tendría que estudiarlo, tendría que estudiar o conocer bien el contenido de la denuncia. En principio, como dijimos, si no es una decisión vinculante, habría que ver el grado de... Porque no todo lo que uno hace, no todo lo que ocurre en política se enmarca en una figura penal del código de fondo. Realmente habría que estudiarlo bien. A mí me parece un despropósito todo este proyecto, me parece que es un atraso de 30 años para nuestro país, me parece que es un despilfarro económico, y tengo un montón de reparos. Ahora, si la incorporación del presidente en una comisión al doctor Meraldi, eso constituye un delito de abuso de autoridad, la verdad no estoy en condiciones en este momento de analizar esto y decir sí puede ser o no puede ser. Gracias, doctor, muy amable. No, gracias a ustedes. Hay otra ladera de Cristina Kirchner en el Senado y no es Anabel Fernández Agasti. Beto Valdés. Exactamente, se trata de María de los Ángeles Sagnún. Es quizás poco conocida a nivel nacional, no es de la Cámpora, pero es hiper kirchnerista, es de Santa Fe, más específicamente de Firmat. De hecho, entre paréntesis, fue consultada por la delegación que envió Alberto Fernández. Esto trascendió muy poco. El presidente, antes de tomar la decisión de derogar la intervención y expropiación de Vicentín, mandó una delegación para explorar el terreno, integrada por su jefe de asesores, Juan Manuel Olmos, y por su asesor, Leandro Santoro. Hablaron también con ella. Sagnún fue quien, Pancho, le armó a la vicepresidenta, que llamó muchísimo la atención, la reunión con los sectores del campo, esta nueva mesa que es casi los sectores agroindustriales, más la mesa de enlace sin la Sociedad Rural Argentina. Ella actuó de mediadora. Bueno, Laura sabe muy bien que preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es siempre muy apetecible, estratégica, seguramente va a tener protagonismo
en el debate por la reforma judicial. Y además, Sang-Nun, atención, tiene aspiraciones importantes. ¿Viste aquello que dicen que no hay 2023 sin 2021? No, claro. Bueno, recordemos que en Santa Fe, igual que en Córdoba, distritos importantes, el año que viene se renuevan senadores. Y parece que Cristina quiere convencerlo a Perotti de poner a Sang-Nun en primer lugar para que tenga ya protagonismo. ¿Para qué? Para aspirar a la gobernación de Santa Fe en 2023, pese a que el ministro de Defensa, Agustín Rossi, sigue siendo el eterno candidato y el hombre también quiere. Vos decís que Cristina no lo va a impulsar a Rossi, entonces. Y mira, ahí hubo un ruido, ya que tocás ese tema, hubo un ruido que generó, por lo menos entre la Casa Rosada y el Instituto Patria. ¿Viste el famoso tuit en el momento de peor tensión entre el Patria y la Casa Rosada? Ese famoso tuit del ministro de Defensa diciendo hay que bancarlo a Alberto. Sí, claro. Bueno, eso hizo algo de ruido y después me dicen otra cosa. Vas al Ministerio de Defensa y no encontrás ni un solo integrante de la Cámpora. De hecho, es uno de los pocos, junto con el de Transporte, a cargo de Mario Meoni, es uno de los pocos que no está loteado y que no hay camporistas. Así que atención con este tema. No digo que Agustín Rossi esté peleado con Cristina, pero parece que está más albertista. Más alejado. Y más alejado, Más alejado. está. Recordemos que él quiso ser candidato a presidente, él quería ser el Alberto de Cristina. Bueno, pero él renunció por motu propio, ¿no? Porque no le quedó otra, tuvo que renunciar cuando se enteró por los medios que Alberto era el candidato de Cristina, y recordemos que quería ser presidente del bloque y lo mandaron, como dijo un día José